Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes a este podcast. El día de hoy les traemos un tema interesante y que les quiero compartir algo como una anécdota de mi vida que fue real, una anécdota real de mi vida y que quiero contárselas para que ustedes se den cuenta porque quiero llevarlos al punto donde ustedes se den cuenta de la importancia de las emociones, de cómo afectan y de cómo interfieren nuestras emociones con nuestras enfermedades, con las enfermedades como el cuerpo somatiza, las emociones no procesadas y las emociones no, donde nosotros no le prestamos atención. Les voy a contar brevemente que hace aproximadamente año y medio, año y 6 meses, yo atravesé por una cirugía, por una histerectomía total. Resulta que previo a la cirugía yo venía con episodios de sangrado, donde pasaba por procesos muy dolorosos. Cuando acudí al médico se me descubrió una endometriosis, se me descubrió una miomatosis uterina, y todo esto llevó a que se presentaran hemorragias muy seguidas, y los periodos eran por lapsos de tiempo muy largos. Yo me voy a donde la doctora, ella me hace todo lo propio de la situación, me hace el eco, me hace una serie de estudios y ella me tira el sopetón de que a mí se me tenía que hacer una histerectomía total, que yo tenía comprometido ovarios y todo lo demás. Cuando ya llega el momento de la cirugía, yo simplemente entré en paz, en tranquilidad. Yo hice mi proceso para poder calmar mi mente, para poder calmar mis emociones. Yo empecé a hacer mi proceso, yo empecé a prepararme mentalmente, emocionalmente, me preparé para el dolor, me preparé mentalmente porque yo sabía que tenía que aumentar mis umbrales del dolor para poder soportar. Me preparé como para poder vivir ese proceso lo más serena posible. Entonces yo hice, previo a la cirugía, yo hice este proceso. ¿Qué pasa? Cuando a mí me meten a quirófano, presenté complicaciones por adherencias, por mis cirugías anteriores, que fueron de cuando yo tuve a mis hijos por mi cesárea, y ya eran de muchos años. Entonces yo en quirófano presenté problemas, complicaciones por adherencia. Yo me vi mal en quirófano, me tuvieron que colocar sangre, me colocan sangre, y empecé el proceso de recuperación, un proceso de recuperación que se suponía en un proceso normal, con una esterectomía donde no se presentan ninguna complicaciones. El proceso se suponía que tenía que ser muy tranquilo, muy llevadero, claro, con el dolor y todo lo demás propio de la cirugía, pero no con tantas complicaciones como se me presentaron a mí. Luego de que yo salgo de cirugía, a mí me tienen que regresar a quirófano porque yo presenté problemas con lo de la anestesia. A mí me tuvieron que regresar a quirófano, colocarme un parche hemático, porque llegó un punto donde yo me intentaba levantar, aparte de que no podía, porque me desmayaba, sentía que se me bajaba la tensión, porque yo salí con poca hemoglobina. Luego que yo salgo de esto, a mí se me presenta que mi herida empezó a supurar. A mí me empezó a salir un líquido amarillento por mi herida y se empezó a abrir en el medio de la herida, ¿verdad? Que es en el abdomen, en todo el medio. A mí se me empezó a abrir, porque por fuera no tenía puntos, los puntos estaban todos por dentro, pero la herida empezó a abrir por ahí, y ahí empezó a salir ese líquido, y a salir ese líquido. A mí me hacen un cultivo de este líquido y resulta que era que yo tenía una bacteria. Bueno, todo esto que fue pasando y fue pasando, a mí emocionalmente me fue afectando muchísimo. Y les voy a explicar por qué. A mí me afectó esta parte por el miedo,
yo sentía mucho miedo, yo pensaba si a mí me llegaba a pasar algo, qué iba a pasar con Joan. Yo trataba de tener mi mente en equilibrio y en paz, pero al mismo tiempo se me venían esos pensamientos y mis emociones empezaron a afectar mi recuperación. Llegó un punto donde yo empecé a somatizar, la herida se me abrió, no me cerraba, no me cerraba la herida, mi abdomen, mi estómago se empezó a inflamar muchísimo, llegó al punto donde parecía que yo tenía como 7 meses de embarazo, mi abdomen era gigante, yo no podía subirme los pantalones, se me hinchaban las piernas, se me hinchaban los pies, y esto pasó, ya yo tenía 1 mes, 2 meses de la cirugía, y yo todavía seguía con estos síntomas, yo todavía seguía mal, yo todavía no me había recuperado, yo todavía me costaba para sentarme, mi herida todavía estaba abierta, fue algo que me costó mucho. Entonces yo voy a donde la ginecólogo y ella me dice que eso no tiene nada que ver con la cirugía, que lo de la cirugía está bien, que yo no tenía por qué tener esos síntomas. Me habló acerca de la reacomodación intestinal que tiene que haber en el sistema, porque al retirar el útero tiene que haber una reacomodación en los intestinos, ellos se mueven, entonces que a lo mejor podría ser por esto, pero que no tenía que ver con la cirugía. Yo seguí con estos síntomas, mi abdomen estaba muy inflamado, mis piernas, mis pies, por dentro el dolor era insoportable, los gases, no podía comer porque todo me inflaba mucho más, me dolía, me costaba levantarme de la cama, moverme, bañarme. De verdad que fue una recuperación muy tórpida, muy lenta. Cuando yo voy a donde la doctora, fui a donde una internista y ella me dice que tengo que caminar, que tengo que levantarme de la cama, que tengo que mover los intestinos para poder evacuar, que eso me iba a ayudar, pero ella no me explica el por qué. Ella solamente me dijo, o sea, de verdad que me causa mucha impresión de que tu recuperación haya sido tan tórpida, porque es que ya, o sea, una esterectomía ya al mes las mujeres generalmente ya están bien, ya caminan solas, ya se sientan, o sea, ya la herida ya cicatrizado por la parte externa y todo lo demás, y de verdad que me causa impresión de que ya con 3, 4 meses de cirugía yo todavía, ya la herida había cerrado, pero todavía sigue yo muy inflamada. Y mis piernas, todo. A mí me dolía la espalda, a mí me dolía la columna, a mí me dolía la cadera, a mí me dolía todo. Ya con 4 meses de cirugía, ya estos síntomas tenían que haber pasado. Resulta que en esos meses luego de la cirugía yo no me vine a mi casa, sino que me fui a casa de un hermano, que fueron donde a mí me atendieron. Luego me fui a casa de mi hermana, donde también me atendieron, por todo esto que venía yo presentando, que no me recuperaba. Mi mamá fue la que me tuvo que atender durante todo ese periodo. Entonces era el sentirme mal porque mis hijos estaban lejos. Yo anhelaba que mi hija estuviera conmigo, porque mi hija y yo tenemos unos lazos muy fuertes, y yo deseaba que ella fuera la que estuviera conmigo en todo este proceso. Me acompañó, fue mi hermano, y me acompañó mi mejor amiga, pero yo deseaba, además, a pesar de que yo tuviera muchas personas a mi alrededor y que me estaban demostrando su cariño y su atención, porque todos se abocaron a mí, a mi bienestar, a llevarme al médico, a las consultas, a que no me faltaran medicamentos, todo lo demás, y eso estaba bien para mí. Pero en mi parte inconsciente y emocional yo estaba devastada, yo estaba hecha un desastre, porque yo anhelaba que fuera mi hija la que estuviera, yo anhelaba, yo tenía esos vacíos, yo tenía esas heridas emocionales, porque era un proceso bastante duro, complicado, el cual yo estaba pasando, y cada vez yo misma estaba haciendo en mi inconsciente y con mis emociones que todo se complicara aún más. ¿Por qué? Porque o sea, a pesar de que todos estaban conmigo, yo seguía sintiéndome sola, muy sola. Yo quería y anhelaba era que estuviera mi hija. Estaba mi amiga, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaban mis hermanos, estaban mis sobrinos, estaban todos conmigo, pero igual yo me sentía muy sola, yo me sentía apagada, yo me sentía mal. Luego, aquí es donde viene que les quiero aclarar.
luego de que yo ya empecé a sentirme un poco mejor, yo dije, ya yo no quería estar fuera de mi casa, yo anhelaba en mi inconsciente, yo quería estar en mi zona de confort, yo quería estar en mi casa, con mi cama, con mis cosas, con mi soledad, porque yo vivo sola con Joan, o sea, sola no, con Joan, pero en mi casa, sola, sin tanta gente, sin tanto burubú, sin tanta cuestión, y vivir mi proceso, terminar de vivir mi proceso, pero en paz, en tranquilidad y en mi zona de confort. Eso era lo que yo inconscientemente deseaba. Cuando yo decido, que ya le dije a mis hermanos, le dije, ya yo me siento bien, ya yo considero que yo me puedo ir para mi casa, para terminarme de recuperar. Me vengo a mi casa y estando en casa, yo empecé a notar una mejoría drástica, una mejoría descomunal, impresionante. Yo empecé a reír, yo empecé a hacer mis cosas con los cuidados que tenía que tener, yo empecé a cocinar, yo empecé a hacer una cosa por aquí, otra por allá, pero me sentía tan bien. El abdomen empezó a desinflamar. Cuando empecé con el contacto con Joan de nuevo, a tenerlo de nuevo en casa, a volver a estar con él, a sentir aquel lazo, aquel cariño, aquellos afectos, tenerlo a él. Eso me levantó a mí los ánimos, me levantó las emociones y empezó a bajar aquella inflamación y me empecé a sentir bien. Ya no tenía gases, ya no tenía estreñimiento, ya mi abdomen bajó, se desinflamaron mis piernas, mis pies. Mi estado de ánimo cambió rotunda y radicalmente después de que yo me vine a mi zona de confort cuando ya tuve y bajé los niveles. Yo este proceso no lo entendí hasta mucho tiempo después, cuando empiezo yo a ver videos y a ver en la parte psicológica, porque me encanta la psicología, no soy psicólogo, pero en la carrera que yo estudié algunas tipos de psicología y me gusta la psicología. Yo creo que yo en otra vida fui psicólogo, psiquiatra, terapeuta, porque me encanta la psicología y me encantan estos temas, aparte de todo el proceso de que yo vengo haciendo con mi parte espiritual, que ustedes ya también se han podido dar cuenta. Y empiezo a ver videos de una psiquiatra que me encanta, que es magnífica, que se las recomiendo con los ojos cerrados porque me ha ayudado, esa mujer me ha ayudado, esos videos me han ayudado en todas las áreas de mi vida. La doctora, ella es psiquiatra, la doctora Marian Rojas Estapé. Yo veo mucho los videos de ella y cómo me ayudan y de verdad que se los recomiendo que los vean, y los que ven los videos de la doctora Marian, déjenlo en los comentarios, ella es estupenda, es fenomenal. Yo escucho a la doctora Marian y escucho sus podcasts, sus videos y todas sus charlas, sus conferencias, y hay uno de los videos donde ella habla acerca de la relación que hay entre nuestros dos cerebros, que nosotros tenemos dos cerebros, uno que tenemos aquí en la cabeza y otro que tenemos en nuestro estómago, y estos dos cerebros ellos se conectan a través del nervio vago. El nervio vago es el que hace que se conecten, vaya la información del cerebro, el cerebro envía la información al estómago. En estos podcasts que yo veo sobre esta información de la doctora Marian Rojas, me doy cuenta de que lo que yo pasé en ese momento fue esto. No era que había estado algo mal con la cirugía, eran mis emociones que me hicieron somatizar desde mi estómago. Porque yo estaba pasando por procesos emocionales que no los supe procesar. Y por eso es que les digo que es importante, y se lo estoy dando como testimonio, de que sí es real, de que sí es cierto que las emociones afectan nuestro sistema inmunológico. Según dice la doctora, cuando nosotros estamos con estrés, con altos niveles de estrés, de depresión, de tristeza, se elevan los niveles de cortisol. Y cuando nosotros estamos en periodos muy extensos con los niveles de cortisol altos, el cortisol es una hormona que según la doctora y otras investigaciones que he hecho, que me gusta también saber de esos temas,
El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que nos mantiene alerta ante cualquier situación que se pueda presentar, entre muchas otras cosas que hace el cortisol. Tener unos niveles de cortisol altos nos mantiene a nosotros en estado como de alerta, de vigilia y nos llega a dar una intoxicación por cortisol, donde el cerebro se inflama y envía esa información a través del nervio vago a nuestro estómago y afecta la microbiota intestinal. Porque en los intestinos hay muchas ramificaciones, terminaciones nerviosas, como en el cerebro, que tienen el contacto hacia el cerebro. Entonces, al alterarse la microbiota intestinal, nosotros empezamos a somatizar. Por ejemplo, cuando nosotros nos dan nervios por una situación, por un susto, por un accidente, por una noticia que sea fatal, que nos llega de repente, lo primero que eso nos afecta a nosotros y que nosotros empezamos a somatizar es el estómago. No hay otra. Que por el contrario, cuando nosotros estamos muy alegres, que se nos sube la oxitocina, que la oxitocina es la hormona del amor, la hormona que nos da el bienestar, nos hace sentir el bienestar, el placer, igual que conjuntamente con la dopamina. Entonces nosotros con estas hormonas cuando se elevan, por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos, que lo primero que sentimos son las maripositas en el estómago, no son maripositas en el estómago, son las emociones que envía la información el cerebro a través del nervio vago hacia nuestro estómago, hacia la microbiota. Y de allí fue donde yo dije, esto fue lo que a mí me pasó. No fue algo con la cirugía, fue algo con las emociones. Entonces, mi gente, sí es real que nosotros tenemos que tener una paz mental, nosotros tenemos que tener una inteligencia emocional, nosotros tenemos que tener claro y en equilibrio nuestras emociones. Porque cuando nosotros no tenemos en equilibrio nuestras emociones, el cuerpo somatiza y siempre se ve muy afectado de manera drástica en nuestro sistema inmunológico. Y por nuestro sistema inmunológico vienen muchísimas otras enfermedades, en riñones, en estómago, en piel, la psoriasis, todas estas enfermedades vienen de las emociones. Cuando nosotros no procesamos las emociones, cuando nosotros no nos damos cuenta de que nosotros aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro es donde está todo, es donde está todo el poder, donde ocurre toda la magia, donde nosotros tenemos la capacidad de procesar, de entrar y de poder tener el balance de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestro ser, nosotros tenemos que estar alineados totalmente, que todo tenga un equilibrio, que haya un equilibrio. Por eso que en mis podcasts yo les voy a seguir recalcando la importancia de las emociones, cómo yo he vivido las emociones, cómo yo las he procesado, y esto es real, señores, esto es real. Así que yo los invito a que pongan en el equilibrio sus emociones. Si tienen que ir al psiquiatra, vayan al psiquiatra. Si tienen que ir al psicólogo, vayan al psicólogo. Vayan, hagan sus procesos, vivan sus procesos. Todos los seres humanos tenemos huellas. Todos los seres humanos tenemos huellas emocionales que tenemos que sanar, que tenemos que procesar y que muchas veces solos no podemos. Por más que queramos, no podemos. Necesitamos las herramientas de los profesionales. Y sí, es real. Las emociones tienen mucho que ver con las enfermedades y cómo nuestro cuerpo somatiza. Así que mi gente, espero que esta historia les haya servido para que se den cuenta de cómo nosotros, estando en equilibrio emocional y mentalmente, podemos mejorar muchísimo nuestra salud, y para que algunas personas que vayan a pasar por alguna cirugía tomen en cuenta esta historia para que puedan estar lo más tranquilos posibles, porque de verdad que se ayuda. Así que espero que esta historia les haya llegado, les haya gustado y les haya servido. Así que los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan, y de verdad muchísimas gracias. Yo soy Maribel Valera y esto es Amor Podcast. Chao, chao.